Aclarado eso, entonces empezaríamos con la mesa temática que hemos titulado Análisis de redes sociales y análisis territorial, experiencias, métodos y desafíos. La intención de la mesa fue reunir trabajos de análisis de redes sociales que o bien tuvieran una dimensión espacial o bien hubiera algo de lo espacial que los autores hubieran estado pensando o problematizando. Así que bueno, vamos directamente a las presentaciones. Hay más o menos, yo les diría que hagan la presentación en unos 12 minutos, porque entre entrada, salida y demás siempre se van unos minutitos. Eh, y bueno, así nos queda un tiempo después también razonable para preguntas, respuestas de los autores y Sí, dos comentarios al final. comentarios quisiera hacer Sí, antes de que le dé pases directamente a la primera exposición. Lo primero es, esto se va a grabar, pero por una cuestión técnica, pero a los autores, a los expositores y expositoras que no desean que su trabajo quede en la red ni se dé a publicidad, lo vamos a editar antes de subirlo. Digamos, la mesa no se va a subir exactamente tal cual se graba, sino que va a recibir una edición previa para eliminar a todos aquellos que nos lo pidan. Eso es lo primero. Lo segundo, que esto lo puedo confirmar hoy, no lo avisé ayer porque no lo podía confirmar. Estamos preparando un libro en la editorial de nuestra facultad, que es la editorial Tiraxi, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, un libro digital en el cual vamos a publicar las ponencias transformadas en artículos y capítulos que estén de acuerdo en hacerlo, lo cual previamente va a ser sometido a la tradicional evaluación doble ciego, etcétera, etcétera, para que nos sirva a todos. Así que al final de la reunión de hoy precisaríamos saber lo que ya anunció Pablo, quiénes van a aceptar que se suba y se dé publicidad a su trabajo, a esta presentación, y quiénes van a estar interesados en que el trabajo se publique en un libro digital, que la publicación y la edición están previstas para el año que viene, o sea, tenemos tiempo para coordinar, recibir y entregar los manuscritos. Nada más, gracias. ok, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, para la presentación, Joaquín Carrascosa, Belalcázar y Cintia López han dicho que prestaban conformidad. Doy cuenta de eso en el chat. Entonces, comenzamos si les parece. No sé si Juan querés agregar algunas palabras. Juan es el otro coordinador de la mesa. Este, ¿Algo que quieras comentar, Juan, antes de arrancar? No, no, Pablo, nada más agradecerles a todos la participación y la posibilidad del encuentro y augurar una buena mesa y un buen intercambio, ¿sí? De acuerdo. Visto así, entonces vamos a pasar ahora al segundo trabajo. El segundo trabajo es de John Gregory Belalcázar Valencia y de Margarita Rosa Lozada Medina. ¿Sí? Van a tener de vuelta más o menos unos 12 minutos para hacer la presentación del trabajo. ¿Sí? ¿Están ahí preparados para ello? Sí, correcto. Muchas gracias, Juan, a todas y todos. Un gusto saludarles. Voy a permitir compartir. Bueno, bueno, de nuevo saludarles. Muy complacido pues, de poder participar en esta nueva versión. Y venimos con un trabajo en compañía de Margarita Rosa. Y tiene que ver con un análisis que hicimos el año pasado a propósito del tema de la situación de COVID pandemia, frente a lo que significó una movilización de las comunidades indígenas del Cauca, en la zona sur, centro de Colombia, y cómo, haciéndole un seguimiento a lo que implicó este suceso de la Minga, donde ellos reivindicaban pues, el derecho a la movilización, a la protesta, se va a manifestar por parte del Estado, digamos que un discurso deslegitimador. Entonces,
nos interesó mucho poder observar el proceso y de allí lo que empezamos a tratar fue como de hacer el seguimiento del día a día y el proceso, cómo a través del seguimiento y del discurso podíamos empezar a reconocer algunos elementos interesantes que luego los íbamos a pensar desde la perspectiva de análisis de redes. Entonces, aquí pues pueden ver un editorial, el periódico del Tiempo en Colombia, donde pues daba un registro de lo que estaba implicando la movilización de la Minga. Centralmente, pues ellos estaban haciendo unas reivindicaciones sobre el proceso de paz, el cual, pues ellos plantean que el acuerdo no ha sido implementado debidamente por el actual gobierno. Dentro de esa movilización, lo que ustedes pueden ver aquí es pues parte de la geografía del territorio nacional que ellos tenían que cubrir. Ellos se encuentran pues allí en el departamento del Cauca, es un departamento con una alta tradición de pueblos originarios o pueblos indígenas. Y la idea es que ellos pasaban pues por todo el Valle del Cauca, el eje cafetero, y llegaban hasta Bogotá en esa movilización y pues luego hacían su retorno. Aquí hay un elemento interesante y por esto esa cita de Bergson, y es que tiene que ver con lo que acontece. Es decir, nosotros podemos de alguna manera con análisis de redes tratar de esquemar y representar las realidades, pero detrás del acontecimiento, detrás del ejercicio puede haber un acontecimiento importante y es quizá, digamos, esa perspectiva cualitativa que acontece. Las premisas del trabajo estaban sobre 4 aspectos centrales, como detrás de la idea de la pandemia y frente a la movilización y la protesta hay una especie de estado total que restringe ciertos derechos, y esto es una discusión que hicieron muchos politólogos y de las ciencias sociales y políticas frente a lo que estaba significando la renuncia de ciertas libertades por la seguridad dentro de lo que se llamaba esas políticas de seguridad y las libertades. El otro elemento era cómo se va entramando en todo este ejercicio una red de actores institucionales que de alguna manera buscan delegitimar la acción de la movilización de la Minga, y es quizá el eje central de interés. Y detrás de ello, digamos que también eran unos discursos legitimados y una idea de verdades. Esto a propósito un poco de lo que planteaban ayer en la conferencia inaugural sobre lo que pensamos cuando estos fake news y cómo el Estado de alguna manera empieza a instalar también una idea de su verdad frente a lo que está sucediendo. Las discusiones, digamos, en la perspectiva teórica, pensado desde Sousa con la idea de la producción de poder, con Emma León, con esta idea de las nominaciones, y con Erazo estábamos mirando lo de qué significa la comunidad y la nosotredad. Metodológicamente estamos en una perspectiva muy fenomenológica con principios relacionales y trabajamos sobre la idea de grafos, pliegues narrativos. Es un desarrollo que hemos venido haciendo para, digamos, una visión a lo que le significa los enfoques cualitativos para el análisis de redes. 2 elementos centrales: nos interesaba mucho mirar las geografías, esos espacios o escenarios de interacción, porque de alguna manera, digamos que la dinámica de los pliegues de la red de actores no se podría entender sin su escenario, donde acontece esta dinámica. Y la estrategia de visualización pues va a ser unos grafos, vamos a hacer un pliegue que vamos a seguir la línea de suceso de toda la Minga y lo vamos a mirar con la red de actores y las experiencias relacionales que están detrás de ella. Esta pues es la codificación que usamos para los análisis de grafos. Bueno, esto lo pueden ustedes encontrar en artículos que ya hemos publicado y en la misma revista Aguarit. No me quiero detener acá. Y digamos que nosotros lo que hicimos fue construir toda la línea de suceso de la Minga. Ella inicia el 11 de octubre, donde la comunidad indígena confirma que va a empezar una movilización en una gran asamblea que ellos tienen, y su primera salida es hacia Cali. El 12 de octubre empezó la gran movilización, que era por toda la ruta panamericana, y allí podemos ver luego ya cómo a través de lo que le llamamos acá estos buses chivas, van llevando.
¿Qué hicimos entonces? En medio del seguimiento de registros de prensa, íbamos construyendo la línea de suceso e íbamos recogiendo los discursos. Entonces tenemos, por un lado, cómo se pronuncia la minga y por otro lado, cómo se va pronunciando el Estado. Y aquí podemos ver una especie de contrastación discursiva, es decir, y ahí donde aparte un poco del alcance de cómo construimos las tramas narrativas para poder llegar a los grafos posteriormente. Entonces aquí podemos ver en el discurso de la minga cómo ellos de alguna manera reivindican una garantía a la movilidad y a la defensa, reivindican unas exigencias y un reconocimiento como sujetos políticos. Por otro lado, se pronuncian frente a lo que ha significado el conflicto y lo que significa el proceso de paz. Pero mientras tanto, por el otro lado, el Estado, apelando a la idea del riesgo y la pandemia, pues dice que nada justifica, es decir, que antepone un principio de la salud y de la vida, pero esa no justificación, digamos que empieza a mencionar la minga como si fuera una aglomeración y que esa aglomeración va a incubar o va a rebrotar, es decir, que la posición del Estado frente a la propuesta de la minga es desde esta perspectiva. En el segundo momento, el Estado interpone ante la Corte que se detenga la minga y que se pueda apelar a las medidas policivas para detenerla, pero el juez determina que no se puede equiparar el derecho a la protesta con el concepto de aglomeración. Aquí empieza a aparecer ya una discusión, digamos que unos umbrales, unos límites muy interesantes donde uno podía pensar qué significan las movilidades y las libertades frente a lo que significan estas políticas de seguridad. Y sobre todo un debate en el concepto, en la categoría entre aglomeración y movilización o protesta. Y digamos que el juez valida ese derecho a la protesta y aquí empieza otro segundo momento de la minga. Y es que el presidente no se presenta en la ciudad de Cali. Entonces la minga dice, como el presidente no nos vino acá a escuchar, entonces, porque inicialmente lo habían invitado al Cauca, luego lo invitan a Cali, entonces como no viene a Cali, pues vamos a Bogotá. Entonces, en la trayectoria de esta narrativa vamos a ver que el Estado, el presidente manda un equipo negociador, pero previo a ese equipo negociador, digamos que hay todo un discurso que ahora lo vamos a observar. Y finalmente, como el presidente no llega, pues ellos dicen, vamos a Bogotá a buscar al presidente. Los discursos aquí es que la minga le envía una carta al presidente donde le solicita, pero ante esa negativa y esa idea de no relación, el Estado lo que hace es empezar a hacer otro elemento. Entonces, por ejemplo, aquí dice que hay evidencias que dentro de la organización ya hay contagiados, pero nunca el Estado mostró datos ni cifras, simplemente públicamente lo reiteraban que dentro de la minga iba, pero la minga ya había hecho todos unos protocolos y digamos que empieza un discurso de tensiones acá. La idea de que la minga no tiene carácter reivindicativos políticos y que la Constitución no prevé que uno le pueda hacer un debate político a un presidente. Es decir, aquí hay una especie de inconsistencias y para que podamos avanzar, la minga llega a Bogotá, citan al presidente en la Plaza de Bolívar, eso es lo que se llama la silla vacía, que ustedes la pueden ver aquí en la última parte. Igual el presidente no se presenta nuevamente. Entonces, sigue esas ideas de legitimación. Es decir, ya el Estado ya se sale del discurso de la pandemia y ahora lo que empieza a plantear es que la minga está infiltrada, que la minga hace parte de las disidencias de la guerrilla, que la minga tiene otros propósitos políticos. Entonces, si ustedes observan, hay una contradicción de ese discurso y cómo se va variando en la medida del proceso. Bueno, después lo que vamos a encontrar es que la minga es invitada ante el Congreso Nacional y luego ya regresa sale de Bogotá y regresa a sus territorios. En este proceso hay un elemento muy interesante y ahora vamos a verlo en el grafo
y que tiene que ver es con esto, es decir, cómo no hay justificaciones por ningún lado. Y en esta justificación, permítame un momento que se nos repite estas diapositivas acá. Entonces, esta es nuestra gran línea de suceso, es decir, tenemos diferentes momentos, discursos aquí aconteciendo, y en ese discurso lo que vamos a mirar entonces es todos los espacios donde la dinámica se movió y la red de actores que se van movilizando. Entonces tenemos un primer momento que es el territorio del Cauca, la comunidad indígena, donde el presidente no asiste, y digamos que aquí hay una especie de negación del otro, y por eso la posibilidad de no evidenciar un lazo, un vínculo que conecte el llamado que hace la comunidad indígena. La comunidad decide salir y aparece en una red de actores que empiezan a deslegitimar la minga. Entonces lo que podemos ver acá son principios de negación, y en esos principios de negación los puntos rojos nos representan los momentos donde la minga pide esa reunión con el presidente, el cual nunca llega en este segundo momento. Pero es interesante observar cómo en la negación que hace diferentes estamentos del Estado frente a la minga, delegitimándola, la sociedad está apoyando la minga. Es decir, hay una empatía en el discurso, y eso, digamos que hay una especie de, marca una tensión entre lo que significa este apoyo de la sociedad frente a la negación del presidente. Cuando llegan, deciden salir en la reunión con el equipo, vuelve y lo que hace nuevamente es una red de actores deslegitimando nuevamente a la minga, pero siempre la sociedad apoyando. Inclusive aparece los diferentes ministerios, el comisionado de paz, tratando de legitimarla. Lo que observamos entonces es la nueva movilidad de la minga hacia Bogotá, la silla vacía en la Plaza de Bolívar, donde vuelve y casi que se repite la línea de suceso, y vemos aquí unos reconocimientos por parte del Congreso y el reconocimiento constante de la sociedad. Ya por último, pues es lo que significaría el retorno de la minga. Es muy interesante y cómo uno podría, a través del discurso que se va aconteciendo, la red de actores que se van movilizando, el tipo de vínculos y conexiones, pero lo interesante es ver desde una perspectiva cualitativa, narrativa, cómo cada línea, cada lazo, cada vínculo que ustedes ven aquí, digamos que tiene un contenido discursivo, que uno lo puede rastrear, y es parte de lo que hemos ido observando para poder entender la dinámica misma del ejercicio. Ya para terminar... Perfecto. No, ya para terminar, están las conclusiones. Entonces, uno podría pensar cómo dentro de la legitimidad o legitimidad, que es un juego de mismidades y otredades, la red de actores es fundamental, es decir, cómo el Estado apela, a veces el presidente directamente, o en su silenciamiento apela a otra red de actores institucionales, y en esa idea de todos estos actores movilizando discursos buscan digamos, la legitimización del otro. Hay un elemento que nos parece muy interesante, es la idea de la no relación, es decir, ese elemento entre la minga y el presidente, que no permite que se evidencie ese vínculo, conexión, y que su idea de deslegitimarlo casi que pareciera desitúa al otro, es decir, no es solo un problema relacional de interacción, de encontrarme o no encontrarme, sino que deslegitima el lugar mismo, y esto es un elemento interesante para poder entender las dinámicas relacionales, y posiblemente que los grafos necesitan a veces entender las comprensiones del espacio o el escenario donde acontece la relación, es decir, que el grafo pueda tener la posibilidad de ver la espacialidad. Y una tercera, como en el despliegue narrativo, y como lo decía Lozares y como lo han dicho varios autores que trabajan perspectivas narrativas, digamos que el discurso tiene un elemento muy importante, sobre todo porque el actor es nombrado o desnombrado, como lo encontramos acá. Entonces, esto es lo que queríamos compartirles como parte del análisis de lo que nos permite el desarrollo de los grafos narrativos. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la presentación. Queda el tercer trabajo,
Joaquín Carrascosa, ¿estás por allí? En Sí, principio, acá estamos, ahí voy a compartir y arrancamos. bueno, el trabajo se llama Sociabilidad de clase media y pandemia, lazos, redes personales y territorio. Los autores son Joaquín Carrascosa y Bárbara Esteves Leston. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Así que vamos a arrancar. Esperen que tengo que sacar esto de acá para compartir bien. Y ya está, bueno. Nuestro trabajo se motiva principalmente por lo que fueron todos los cambios que hubo a partir de la pandemia en la sociabilidad de las personas, en la pandemia, y también lo que fueron las cuarentenas, ¿no? Particularmente en relación a los grandes riesgos y miedo a los contagios, todas las restricciones a la circulación que hubo con las cuarentenas, y también a la posibilidad de realizar distintos tipos de actividades sociales y contacto entre personas. Nuestro objetivo general de este trabajo es analizar los cambios en las pautas de sociabilidad y redes de relaciones sociales producidos a partir de la pandemia en el área metropolitana de Buenos Aires, y específicamente queríamos ver qué lazos se han ido manteniendo, cuáles se han disminuido o cortado, y en qué medida las relaciones se han virtualizado, y también se han cambiado en cierto sentido los lugares y las formas en que las personas se relacionan, y las actividades que realizan, y cómo el territorio juega un papel en todo este contexto de riesgo y restricciones. Hicimos entrevistas cualitativas, semiestructuradas, hicimos 6 entrevistas a personas de clase media profesional del área metropolitana de Buenos Aires, de entre 35 y 28 años de edad, y las hicimos en julio de este año. Y además usamos una metodología de redes, también hicimos un generador de nombres, con una parte online y otra parte después retomada en la entrevista cualitativa. Algo importante de nuestro trabajo es la etapa. En Argentina hubo a principios de 2020 hubo un momento de restricciones muy fuertes a la circulación y a la movilidad, que luego durante el verano se relajaron bastantes, pero a principios de este año, 2021, volvieron las restricciones, y particularmente lo más importante para mencionar acá es que nuestro trabajo de campo se dio sobre lo que fue el final de la segunda ola, es decir, todavía había mucha preocupación por el tema del COVID, particularmente porque se estaba saliendo esa segunda ola que fue muy fuerte, y recién estaba empezando a entrar en efecto el tema de la vacunación. Nuestra intención original era poder continuar haciendo entrevistas, hacer más entrevistas, pero nos pasó un poco también de esto de que el fenómeno que estábamos estudiando en ese momento fue terminando, digamos. Ahora si empezamos a entrevistar de vuelta, si continuamos el trabajo de campo, el fenómeno en sí cambió, o sea, la pandemia está claramente en otra etapa, casi quizás terminada desde el punto de vista de las personas. Y particularmente algo que también quería mencionar era que una de nuestras hipótesis principales de trabajo, más allá de durante la cuarentena, el límite a los lazos, la virtualización, era que la pandemia iba a traer consigo cambios más permanentes que iban a perdurar más allá del virus, de lo temporal, que iban a perdurar en el tiempo y que iban a afectar la forma en que las personas se relacionan y con quién eligen relacionarse. Esa era una de nuestras hipótesis, que bueno, después sobre el final vamos a retomar. Así que Bar, te dejo. Vale, gracias. En este sentido, una de las cosas que más nos interesaba al momento de pensar en este momento del desarrollo de la pandemia y la forma de representar estas distintas etapas de restricciones, era qué había significado la pandemia y los momentos de mayor restricción de circulación para nuestras entrevistadas. En general, las grandes tendencias que muestran es que la pandemia acelera y desencadena procesos que ya venían sucediendo. Funciona como un gran catalizador de procesos en tanto sociabilidad, relaciones, cambios en dinámicas laborales, que ya venían teniendo espacio y que toman una mayor velocidad o una mayor profundización con la pandemia. Esto se puede ver principalmente en los nuevos modos de trabajo, la mayor digitalización, encuentros más virtuales, etc. Pero que además empieza a tener un contexto particular en el momento del curso de vida que nuestros entrevistados estaban viviendo. Todo lo que son los cambios en las transiciones de vida hacia matrimonios, tenencia de hijos, etc., empiezan a profundizar cambios en esta sociabilización. Así se empiezan a romper los lazos más débiles, ya no teniendo tantas
motivaciones para continuar el esfuerzo en pandemia, y empiezan a cambiar espacios de socialización, modos de encuentro, lugares, etc. La pandemia también trae un reconocimiento enorme sobre el peligro de la mortalidad, sobre todo de familiares y relaciones con personas con vulnerabilidades médicas, generando distinciones al momento de tomar estrategias para mantener o desarrollar estas relaciones sociales. Y desarrolla también un espacio de mayor introspección y mayor reflexión, tanto de la manera en la que se vinculan y se desarrollan los lazos con otros, como también del propio momento de estado particular, reflexiones sobre el momento del curso de vida, etc. ¿Querés pasar? En tanto a las formas de sociabilidad y las formas de vincularse, encontramos que hay grandes distinciones entre el antes y el después de la pandemia. Empiezan a cambiar los lugares donde se desarrollan estos lazos de sociabilidad, estas relaciones sociales, empiezan a transformarse los momentos o las formas, las dinámicas de estas relaciones, y empieza a cambiar el con quién uno elige relacionarse. En tanto, los lugares de desarrollo empezamos a encontrar mayor decisión de lugares al aire libre, mayor encuentro en casas y en lugares con noción de los cuidados del espacio, pero a su vez empiezan a aparecer un montón de decisiones más vinculadas a la distancia respecto del hogar, la necesidad de utilizar el transporte público o no, y la elección de barrios según las dinámicas sociales que se establecen ahí. En Buenos Aires, por ejemplo, hay barrios con mucha movilidad cultural o de bares y restaurantes, como por ejemplo Palermo, y eran lugares que específicamente se dice y se elige evitar, desarrollando otros espacios de sociabilidad, aun cuando se mantuvieran el tipo de encuentro en bares o restaurantes. En tanto a los tiempos de sociabilidad, encontramos que por un lado hay cambios en las temporalidades, dejan de ser encuentros tan nocturnos y empiezan a comenzar antes, un poco por las restricciones horarias impuestas por los gobiernos, pero también un poco por la forma de habitar el territorio, la manera de decidir sentirse seguro y de poder caminar, evitar el transporte público, utilizar la bicicleta, asegurar ciertas formas de transitar los territorios. Esas lógicas de tránsito del territorio y de habitar los territorios empiezan a impactar en las maneras en las que se desarrollan estas relaciones sociales, como empiezan a establecer matices distintos a los que tenían antes de la pandemia. Y por último, encontramos que hay distinciones sobre a quién se elige dentro de las restricciones para socializar en el cara a cara. Mientras que por un lado empiezan a desarrollarse un montón de más relaciones virtuales, las relaciones cara a cara empiezan a ser más quisquillosas en el momento de la elección. Por un lado, en tanto a personas que nos dé confianza, hay relaciones que no se ponen en cuestionamiento, como lo son las familiares, pero además se empiezan a perder espacios de sociabilidad, como por ejemplo los laborales o educativos, tanto en primaria, secundaria, como en educación superior. Eso empieza a reconfigurar la manera en la que se desarrollan estas dinámicas de sociabilidad, pero a su vez empiezan a cambiar los territorios y los espacios, las instituciones donde se atraviesa la sociabilidad, ya dejando de lado aquellas instituciones más formales del mercado laboral y educativo, y empezando a hacer selecciones un poco más del ámbito privado, tanto en hogares o en espacios más cercanos a la realidad cotidiana. Las restricciones del transporte y las distancias vuelven a comenzar a imponerse como una decisión decible para determinar la elección de con quién relacionarse y en qué lugares. Empiezan a establecerse relaciones cara a cara en las cercanías del hogar, a distancias quizás de un barrio de distancia, cosa que el tiempo de viaje o los mecanismos que hubiera que desarrollar para llegar a esos lugares de encuentro no sean tan complejos. Empiezan a romperse los encuentros cara a cara con conocidos que viven en situaciones más lejanas. Estos cambios, lo que vemos es que, si bien se dan en un contexto de pandemia y se dan dentro de una significación y una discursividad de pandemia, empiezan a desarrollarse en paralelo a cambios en el curso de vida de estas personas.
¿no? Es la trayectoria de vida la que impone nuevas formas de sociabilidad, y la pandemia lo que hace es permitir establecer algunas discursividades para desarrollar la elección o el discurso de la justificación de los cambios de sociabilidad. Así vamos a ver que van a haber cambios en la intensidad de estos lazos y la forma en la que se construyen o se pierden los nuevos lazos. ¿Querés pasar? En tanto, los lazos sociales y las relaciones, lo que vemos son que se dan como tres situaciones. Por un lado está la mantención de los lazos, que se da específicamente en relaciones familiares o de amigos muy cercanos con los cuales se pueden compartir experiencias de vida, y que se elige con una voluntad de ambas partes de esa relación que implica un esfuerzo más grande de lo que implicaba previo a la pandemia. Por otro lado, las situaciones de restricción y la complicación de habitar los territorios para poder desarrollar los lazos y relaciones sociales empieza a imponer situaciones de necesidad de limpiar esos lazos, ¿no? De deshacernos de algunos lazos que son más difíciles de mantener, que vuelven más débiles las relaciones, les quitan intensidad, poniendo más atención quizás a la justificación del curso de vida. Bueno, mi conocido, mi conocida, está en una situación que tiene hijos y no puedo compartir esa experiencia, tiene que cuidar a adultos mayores, entonces es una decisión no exponer a esos adultos mayores, y esas situaciones de vida empiezan a incorporarse para justificar la pérdida de intensidad de los lazos sociales. En este sentido, la pandemia también brinda otras justificaciones para poder entender la pérdida de importancia de estos lazos, vinculado a cómo se juzga los cuidados del otro, ¿no? Yo creo que el otro no se cuida como me cuido yo, entonces evito esos lazos y es justificable terminar el lazo o transformarlo a un lazo más virtual. Como también la distancia y el riesgo al que uno se expone para asegurar esos lazos cara a cara, ¿no? Ya sea por el uso del transporte público, las distancias, etc. Por último, vemos que la pandemia y las formas de habitar los territorios, sobre todo, empiezan a condicionar las maneras de construir nuevos lazos. Empieza a haber un gran uso de redes sociales, sacando un poco la necesidad de vivir relativamente cerca o a distancias realizables. Empiezan a haber se destina mayor tiempo a vinculaciones que no necesariamente estén atravesadas por la geografía, y empiezan a retomarse algunos vínculos débiles, en tanto el compartir experiencias de vida que en la pandemia se vuelven significativas y en otros momentos no lo fueran, como problemáticas laborales, acompañarse en la soledad, etc. Y por último se empieza a pensar en lo difícil, ¿no? Que es que la falta de asiduidad, el compartir en todo momento, empieza a ser como más difícil la relación, generando que algunas interacciones sean cada vez más débiles, más pausadas, que aunque se mantengan, cambien la forma de desarrollarse. ¿Querés apuntar? Sí, ahí voy yo. En términos de redes, voy a... Bueno, vayan por favor ahí más o menos redondeando si pueden, ¿sí? 1 o 2 minutitos más con mucho. Voy a ir acá. Hicimos un pequeño análisis de redes de nuestros entrevistados, y acá lo que se ve un poquito es en verde están los vínculos con lo que aumentó la fuerza del vínculo entre las personas, en amarillo los que mantuvieron igual, y en rojo los vínculos que se fueron debilitando a lo largo de la pandemia. Y se observa, bueno, las redes después les podemos dejar para que exploren, así son interactivas, se observa bastante esto del aumento de fortaleza con vínculos en grupo, digamos, con varias personas, en donde la pandemia implicó un mayor apoyo interpersonal entre estas personas, digamos, fortaleciéndose el vínculo, y también en la disminución, o sea, de la fuerza de estos vínculos, con muchos lazos que se tenían previamente, pero que a partir de la pandemia se vieron bastante interrumpidos. Particularmente, estas son las redes más cercanas de nuestros entrevistados, porque costó bastante que se extendieran en la cantidad de personas que mencionaban en su red, solamente mencionaban las más cercanas. Nosotros vimos también que lo que más se corta, lo que más se ha cortado en la pandemia fueron los lazos más
alejados, lazos más contextuales, como por ejemplo la gente con los que uno se juntaba a jugar al fútbol o con los que hacía alguna actividad deportiva, ese tipo de relaciones más contextuales. Además de eso, las redes también tuvieron un aumento muy fuerte en lo que es la virtualización, es decir, las relaciones se empezaron a dar de manera mucho más virtual que presencial. Acá se ve más en rojo y naranja lo más virtualizado, y en amarillo lo que quedó más o menos igual. Y como para ir cerrando, lo que quería decir también es que la pandemia, algo que trajo es esto de acelerar procesos que ya se venían dando, pero que en general las personas, cuando nosotros preguntamos sobre cómo creían que iba a impactar en el futuro esto, cuando ya hubiera terminado la pandemia, en general las personas decían que no iba a tener un efecto a largo plazo, sino que tenían la expectativa y la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Y eso nosotros lo vemos, al menos en los lazos más cercanos quizás, pero queda abierto a ver en el futuro qué es lo que va a pasar para futuras investigaciones en relación a los patrones de sociabilidad de las personas, más con las relaciones más lejanas. Así que no sé si Bar, vos querés cerrar con algo o ya estamos. No, me parece que está bien. Bueno, entonces terminamos. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias a los dos por la presentación y a todos los ponentes. Vamos a hacer así, ahora con Pablo a hacer algunos comentarios generales, más para abrir el debate y para abrir la reflexión, y luego de eso, ¿sí? Vamos abriendo el espacio para preguntas, para comentarios. Si alguien quiere luego tomar la palabra o ir dejando alguna pregunta en el chat mientras vamos hablando, lo puede ir haciendo y las leemos. Vamos a hacer algunos comentarios generales, como idea de que la mesa es un espacio de intercambio y para poder enriquecer las perspectivas. Tienen que ver con cosas que van emergiendo a partir del eje que convocaba la mesa. Habrán visto que había dos ejes centrales en la convocatoria de la mesa. Uno tenía que ver con la relación entre los análisis relacionales y las variables espaciales, con la perspectiva territorial. Y la segunda, en línea con esto, con lo que tiene que ver con las cuestiones metodológicas y las cuestiones vinculadas con fuentes de información, ¿sí? Entonces, de alguna manera, quisiéramos poner algunos comentarios en línea de eso para que podamos pensar y tal vez que puedan ampliar un poquito algunas de las cuestiones de sus trabajos para alimentar esos ejes. En ninguno del caso de los tres trabajos soy especialista, ¿sí? Ni en la temática específica, ¿sí? Ni en general, ¿sí? Ni en lo que tiene que ver con las ballenas, ni en lo que tiene que ver con el movimiento indígena, y en el último trabajo, lo que tiene que ver con pandemia, hoy es un tema que todavía estamos tratando de pensar y de transitar, por eso me parece que de alguna manera no hay especialistas en pandemias, ¿sí? Y menos en las consecuencias sociales de las pandemias. El año pasado escuché un docente que decía a un cuestionamiento, dice, perdónenme, es mi primera pandemia, ¿sí? Respecto de cómo estaba trabajando, y yo decía, esperemos que sea la última. En relación con esto, en el caso del primer trabajo, ¿sí? Además de parecerme sumamente interesante, ahí me gustaría poner alguna cuestión ahí en relación con la conceptualización de lo que se consideran las aristas o las relaciones, ¿sí? Porque habían trabajado con 38 entrevistas y un método de bola de nieve para la elaboración, pero cuando uno pasa al trabajo con grafos, a la necesidad de convertir ciertas cuestiones en datos y en números, hay un trabajo ahí de interpretación en el cual uno imputa, asigna, ¿no? Una relación y dice, bueno, aquí hay una relación, ¿sí? Y esta relación además después adquiere ciertas características. Entonces ahí yo me gustaría, si Cintia, podés después ahondar un poquitito en esto, bueno, ¿cómo fue ese trabajo de procesamiento de las entrevistas para convertir, ¿sí? Primero un poquito más en cómo fue la entrevista y luego cómo se traduce algo en una relación, y en una relación que puede formar una arista en una red y sobre la cual después pueden calcular las medidas, ¿no? Porque ahí hay una clave conceptual fundamental para pensar eso.
En relación con el segundo trabajo, la verdad que me pareció también sumamente interesante. Me parece que ahí yo pondría alguna cuestión para pensar la interacción entre la construcción de los discursos y las variables territoriales. Yo miraba en una de las últimas diapositivas que presentaban el paralelismo entre los espacios por los cuales se va moviendo. Se va moviendo la protesta, se va moviendo la discusión, las negativas o no, los ingresos, ¿no? A decir, bueno, hay que ir, hay que venir al espacio, a los espacios territoriales y la construcción discursiva. Ahí es donde trataría de pensar, bueno, a ver, metodológicamente, cómo podemos pensar esto, cómo interactúa el discurso con el territorio, o cómo el territorio va construyendo, perdón, el discurso va construyendo determinado territorio o territorialidad. No simplemente como un emplazamiento, es decir, bueno, cuando estamos acá pasa esto, cuando estamos allá pasa lo otro, es decir, si los propios, existe alguna posibilidad de pensar esas dinámicas territoriales y las dinámicas discursivas en la interacción. Si es lo mismo ir a un lugar que a otro, ¿sí? ¿Qué le aporta al discurso? ¿Sí? O cómo de alguna manera se construye discursivamente el espacio territorial. Y en relación al último trabajo, como decía recién, digo, es algo que todavía estamos evaluando, estamos tratando de pensar inclusive cómo evaluarlo. Yo tendría alguna cuestión ahí para pensar en relación con la escala, ¿sí? Me parece que el trabajo es interesante como potencia, pero pensaría una cuestión de escala en dos sentidos. La primera, escalarlo territorialmente para pensar que la pandemia no es homogénea, ¿sí? Sino pensar que la interacción con las diferentes escalas territoriales, lo que sucede en términos de sociabilidad, lo que sucede en términos de impacto, ¿sí? Es distinto. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer entrar ahí algunas variables territoriales para poder escalarlo? ¿Sí? Digo, si es lo mismo como se vive en Capital Federal, digo, yo estoy en Tandil, como en México, en diferentes ciudades. Y pensar ahí cuál es la variable importante o cuál es la variable territorial que podría ser relevante para poder entregar algún tipo de explicación. Y luego, la otra cuestión que atraviesa, que es la virtualidad, ¿sí? Pensar la configuración de territorios virtuales en este sentido y qué otras fuentes de datos podrían aportar. Ustedes manifestaban ahí el trabajo con 6 entrevistas. Supongo que esas entrevistas no sé cómo las habrán realizado, si de manera virtual o de manera presencial, pero también entrevistas en profundidad. Y yo ahí preguntaría si en esta era de la Big Data, ¿sí? Tenemos algún otro tipo de fuentes que podría aportarnos a pensar las mismas preguntas, pero también con una escalabilidad de otro estilo, ¿sí? Con grandes volúmenes de datos, que podría hacer de esas preguntas una cuestión más densa en ese sentido. Entonces, nada, en principio esas cosas como que son aportes para pensar en relación con estas dos variables que organizaban los ejes de la mesa. Dice Pablo. Bueno, gracias Juan. Bueno, agradezco también las ponencias y pienso que con los comentarios de Juan ya tienen bastante para decir los autores, así que voy a ir cortito. Si quieren ir levantando la manito ahí, usando la herramienta de Zoom de levantar la mano, quienes quieran hacer unas preguntas, pueden ir bien o ponerlas en el chat. Sí, a mí me ha pasado en la primera ponencia también la necesidad un poco de saber redes de qué, ¿no? Como que uno, para decir redes de actores, no hay una red de actores que viene dada, sino que uno en la investigación la construye diciendo que de acá a acá va a haber un vínculo y uno está ahí queriendo ver que, bueno, con quiénes se vieron, a quiénes nombraron como gente de confianza, es una red de confianza, es una red de intercambios, es una red de intercambios económicos, bueno, me faltó ahí para mí terminar por ahí de entender cuál era ese contenido, entonces está bueno si lo pueden comentar. Un poquito me perdí en algunos términos, como enmayamiento, varamiento, bueno, me perdí, no sé qué son, y un poco el segundo trabajo, que también me pareció súper interesante, bueno, también sobre Minga y por ahí una polisemia, que internacionalmente por ahí estaba bueno comentarlo un poquito, no sé si va a dar ahora el tiempo. Y esto que decía Juan de cómo juega el territorio construyendo esos discursos, y había un mapa ahí al principio, pero bueno, cómo el mapa se cruza con los grafos, o si los grafos se pueden montar sobre el mapa. Hay ahí todavía me parece que una cosa que está buena, porque están hablando de unos actores que están en movimiento y de un proceso que se da en movimiento. ¿Y qué más? Y lo último, bueno, del tercer trabajo, me pareció que hay una dificultad en el tercer trabajo entre los objetivos, el referente empírico y el resultado que ustedes están comentando. Si entendí bien cuál es la fuente, que son 6 entrevistas,
Mi comentario sería, digamos, me parece ahí que le están haciendo decir algo a esa fuente que no puede decir, digamos, la parte de la presentación que han hecho refería como si fueran las tendencias a la sociabilidad en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que con 6 entrevistas se puede hacer una investigación, se puede hacer un trabajo súper interesante, pero son casos que ustedes eligieron, son 6 casos, y me parece que deberían poder resaltar cuál es el interés de esos casos, que es cómo vivieron la pandemia, no sé, los músicos de jazz, adultos mayores. Bueno, y ahí justificamos un trabajo exploratorio con 6 casos en el que describimos la particularidad de ese mundo desde una cuestión más etnográfica, cualitativa, pero si son simplemente 6 ciudadanos elegidos al azar, me parece que es difícil de justificar que esos sean casos, digamos. El caso tiene que tener una singularidad y por ahí no la reflejaron por lo menos en la presentación. Al inicio, en el objetivo dice clase media, pero bueno, de vuelta, si son 6 casos y es un estudio de caso, tiene que ser un estudio de caso. Si es una descripción de la ciudad, tendría que ser otra estrategia. Ahí me parece que hay algo para revisar, digamos, en la manera de leer los datos y de qué se quiere sacar de esos datos. Me parece que había algo ahí, por lo menos, conflictivo, digamos, que no están planteados hasta, por lo menos en la presentación oral, los resultados como resultados de una búsqueda quali, de un escenario particular que hayan ido a buscar, digamos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires no es un escenario particular, me parece demasiado general, y ahí, bueno, puede haber problemas. La presentación fue muy prolija y muy clara, pero tal vez ahí estaban haciendo, tal vez, decir cosas a los casos que los casos no dijeron, digamos, que salían de, no sé, del contexto, de lo que uno conoce de los barrios, pero si la investigación se basa en 6 casos, tienen que ser cosas que los casos dijeron y que explican esos casos o a un mundo particular, me parece. Bueno, veo ahí que Juan Pablo tiene algo para preguntar, vemos si hay alguien más y después ya le pasamos la palabra a los autores para algún comentario que quieran hacer. Adelante, Juan Pablo. Sí, puntualmente me voy a referir a la ponencia de John Gregory, que las 3 me resultaron muy interesantes por diversas razones. La de John Gregory además tiene resonancias muy cercanas, porque el término de minga es un término panandino que se utiliza también en Jujuy, digamos, y es perfectamente comprensible la lógica política y cooperativa que la anima. Independientemente de esto, que es casi anecdótico, en realidad a mí el comentario es que a mí me gustaría ver este tipo de análisis en juego con algo que se expresó esta mañana en el primer workshop que condujo Alejandro, donde una de las nociones que comenzó a discutirse fue la noción de reciprocidad. Y la noción de reciprocidad puesta en juego en términos estrictamente relacionales y reticulares. A mí francamente me fascinaría ver qué es lo que pasa en esos términos, en términos estrictamente reticulares, del término de reciprocidad, que es la malla central sobre la cual se apoya la minga. ¿Qué pasaría con estos materiales que describió tan precisa y políticamente John Gregory? Y me gustaría también ver qué pasa con esto, no solo en términos de minga política, sino de minga en términos de dispositivo de reciprocidad en territorio colombiano, más allá de lo político. Eso. Bueno, si quieren ir tomando la palabra los autores para comentar, me parece que estaría muy bien. Tal vez en el orden en que han presentado. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué significan las aristas? Bueno, las aristas son relaciones sociales de colaboración en torno a un tema. Es decir, colaboración en turismo, colaboración en enmayamiento, colaboración en varamientos. Nosotros les preguntamos con qué personas colaboraban en torno a temas específicos. Entonces, preguntamos más, o sea, no son los únicos 3 temas que preguntamos, pero estas son las redes más robustas. Entonces, y bueno, sí, creo que sí me hizo falta
mencionar, enmayamiento es cuando una ballena queda atascada en una red. Entonces, se ha desarrollado toda una estrategia que ahora es internacional, que es coordinada por la Comisión Ballenera, que tiene un protocolo para que ciertas personas con ciertas herramientas muy específicas y con ciertos conocimientos muy específicos puedan ir y sacar la ballena de la red. Varamiento es cuando las ballenas quedan atascadas muy cerca de la playa o en la playa y no tienen capacidad para regresar por sí mismas. Entonces, igual hay un protocolo que establece que ciertos actores son los encargados de coordinar las acciones, pero hay un grupo de voluntarios especializados que trabajan o que participan de esas acciones. No sé si respondí las preguntas. Sí, sí, muchas gracias. Ahora, solo para ampliar, digo, metodológicamente que hicieron un cuestionario y entonces le pedían a las personas que declaren, bueno, ¿con quién colaboran? ¿Sí? Sí. O sea, ahí, es lo que ha autodeclarado por el encuestado, Exacto. que es lo que considera que es una relación. Bien. Exacto, o sea, ¿con quién colabora en enmayamiento? Bien. ¿Con quién colabora en turismo? Entre otros. Bien. La pregunta por eso tenía que ver para aclarar eso, digo, de dónde emerge, ¿sí?, esa relación. Podrían haber hecho, no sé, un relevamiento in situ ante una situación, quiénes efectivamente están presentes, ¿sí?, o algún otro tipo, era para saber eso, ¿sí?, qué tipos de fuentes de información son las que utilizan para construir esto. Gracias. Sí. Gracias a ustedes. Sí, yo quería responder sobre, bueno, nuestra presentación, un poco lo que nos pasó. O sea, el enfoque es personas de clase media profesional, más o menos jóvenes, era entre 28 y 35 años. Eso fue más o menos lo que queríamos enfocar, que sí, obviamente sigue siendo una población muy grande y que 6 entrevistas no llega a representar. Lo que nos pasó un poco también es un tema de recursos. Nosotros empezamos a hacer esta investigación con Bárbara por nuestra cuenta y lo que vimos es, llegamos a alcanzar estos 6 casos y cuando tuvimos la oportunidad de seguir avanzando, como que ya había cambiado en sí muy fuertemente lo que es la etapa de la pandemia y mucho más ahora, digamos. Y estamos como en un punto de que 6 entrevistas es poco, pero, por ejemplo, seguir haciendo entrevistas ahora sería entrevistar personas en otra etapa ya, quizás se puede intentar hacer retrospectivo, pero sería muy distinto. Y la otra alternativa que tenemos es reentrevistar y continuar entrevistando a las mismas personas para ver qué cambió en ellas. Entonces, por eso estamos como... Lo que pasó también es que el fenómeno que estamos explorando de repente cambia en 2 o 3 meses a lo largo del tiempo que nosotros íbamos teniendo para poder hacer nuestro trabajo de campo, digamos. En ese sentido, o sea, coincido en lo que vos decís sobre los problemas, o sea, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que en general los resultados de las tendencias principales que observamos sobre que los lazos familiares y la sociabilidad, o sea, el ir a visitarse con familiares se mantuvo muchísimo en todos nuestros casos, y también esto de la elección de tomar muchas decisiones sobre los lugares y los cuidados y el con quién juntarse en persona, eso apareció en todos nuestros casos. Entonces había como ciertas tendencias en común que sí por lo menos nos sentíamos cómodos sosteniendo para esta población de clase media profesional, del AMBA, o sea, en ese sentido sí. Después sí otras cosas más puntuales que capaz lo decía un entrevistado solo, que bueno, eso obviamente no es obviamente muy representativo, a veces nos podía resultar valioso. Pero sí, lo que estamos pensando es particularmente cómo seguir un poco la investigación, porque nuestra pregunta era más para el futuro, si en el futuro, cuando ya no haya pandemia, va a haber cambio en cómo se relacionan las personas o no. Todos los entrevistados dicen que no, pero nosotros tenemos que ir y después y efectivamente ver cómo se da en la realidad. Lo que vimos también, las personas muchos decían que no cambiaban sus relaciones, que no, pero cuando seguíamos preguntando y preguntando, resultaba que sí que había grupos de personas, quizás las más lejanas de su red, o los lazos más débiles, se puede decir, con los que en realidad sí habían dejado de relacionarse, pero había que insistir y preguntar mucho. Creo que un poco eso. También nos preguntaron un poco sobre lo de la virtualidad y cómo evaluarlo cuantitativamente.
Sé que hay algunas herramientas de Big Data y quizás Google Mobility permite hacer esas cosas. Sería interesante probarlas, yo no las conozco en detalle, pero creo que sería algo como interesante a explorar. Porque nos apareció bastante esta idea territorial de las personas empezaban a juntarse con quien les quedaba cerca de su casa, a quien podían ir caminando o en bicicleta, a no usar el transporte público y perder la sociabilidad o el contacto en persona con personas con las que vivían lejos y habitualmente se iban a ver en auto o en colectivo. Bueno, un poco eso. Ok, bueno, gracias Joaquín. Bueno, antes de pasarle la palabra a John Gregory para que pueda también hacer sus comentarios, él venía en realidad en el segundo lugar de orden. Te comento, Joaquín, desde mi opinión, digamos, metodológica y profesional, esto que decís, bueno, como entrevistamos a 6 personas de clase media que coincidían, nos parece que podemos predicar que la clase media en la ciudad de Buenos Aires hizo tal cosa. Francamente, es un error garrafal, me parece. Digo, no es algo que tengan que hacer. Sí me parece que si aprovecharon una coyuntura y produjeron material empírico, haciendo entrevistas, conociendo cómo las personas estaban viviendo eso, seguro que de eso pueden sacar resultados, artículos, conclusiones súper interesantes, pero están haciendo un estudio de caso, están haciendo un seguimiento cualitativo, están haciendo otra cosa que no va a ser predicar sobre las tendencias de la clase media de la ciudad de Buenos Aires. Créanme que eso no va a entrar en ninguna revista porque no está bien metodológicamente. Pero es muy valioso lo que hicieron y no pierdan de vista todas esas entrevistas, todo eso que conocieron, pero tomen, digo, casos de investigaciones cualitativas reconocidas y fíjense ahí por dónde pasa sacarle el jugo a eso, digo, porque es importante, me parece, esa distinción. Le paso la palabra para que pueda también hacer sus comentarios John Gregory, por favor. Gracias, Pablo. Bueno, yo creo que en las reflexiones que ustedes nos han planteado, yo creo que quiero empezar por algo clave y que lo mencionó Juan al inicio cuando presentó la mesa. Y es que tiene que ver que esta mesa estaba considerando también un tema del espacio, es decir, que era un elemento que estaba allí jugando y cuando uno observa las 3 presentaciones, digamos que se hace presente y creo que es un elemento de reflexión muy importante para los análisis de redes. ¿Qué significa cuando las redes de alguna manera se sitúan? Es decir, la comprensión de su escenario o el lugar donde ya acontece. Y creo que eso es fundamental. Y de ahí que, como lo decías, Juan, sí, hay una construcción discursiva que va jugando y la construcción pareciera que tiene el mismo tono, pero el tono varía según cómo varía el lugar. Es decir, puede ser que se haga el mismo pronunciamiento por parte del Estado o por la misma minga, pero cuando uno la observa o la sitúa desde el lugar donde se pronuncia, cambia la tonalidad. Entonces, digamos que, y Pablo lo dice de una manera clave, y yo creo que nos diste una idea, un aporte clave, cómo el mapa tiene movimiento, es decir, posiblemente, claro, al sobreponerla, uno podría ir viendo no solo el discurso dicho, sino situado, y creo que eso es un elemento fundamental. Y de ahí, pues, otro elemento clave, y es que, digamos que, pues, tiene esta lectura muy cualitativa, tiene un carácter fenomenológico, es decir, que no es simplemente colocar la red, colocar el actor o quiénes hablaban, qué decían, sino que por eso el devenir de esa línea de suceso que marcamos entre el 11 de octubre y el 20 y pico de octubre que cierra. Entonces me parece que allí hay unos elementos muy interesantes y te agradezco, Pablo, porque nos has dado una idea, ya me imagino sobreponiendo eso clave. A lo de Juan Pablo, yo creo que Juan Pablo, tú nos colocas un elemento que me parece fundamental, y es que, claro, la minga tiene ese carácter, digamos que tiene una simbología muy importante de los pueblos originarios en América, y tiene el mismo principio, la misma cosmovisión de lo que aconteció acá en Colombia. Y eso le da un elemento clave, y es que movilizaron más de 5.000 personas, pero cuando ellos regresan, no hay la famosa despliegue de la famosa pandemia que decían, el supercontagio masivo, es decir, todo eso con lo cual empieza el Estado, y yo diría que la minga podía hacer eso, es decir, la minga se podía movilizar en medio de cómo estábamos en ese momento y poder tener, digamos que cero COVID en esa dimensión. Y yo creo que tiene que ver con lo relacional y la reciprocidad, es decir,
la minga se comporta como un cuerpo orgánico, no se entiende como individuos solos o individuos que se sumen, sino que hay una comunidad orgánica allí. Y yo creo que por eso era el discurso del Estado se agota, de ya no lo freguemos más por pandemia, entonces ahora digamos que eso está lleno de guerrilleros allá adentro. Entonces, es decir, el discurso choca con un elemento que tú traes y es la capacidad de reciprocidad que tiene la minga como cuerpo orgánico, más allá de su acto político, porque habría que entender que la minga, pues en su movilización tiene una intención política. Hay un artículo que ya trabajamos anteriormente que se llama Palabras y actos y acciones desde la minga, desde el cual ese elemento de la reciprocidad, pues digamos que lo hemos discutido, pero no lo hemos visto en clave de análisis de redes. Y creo que allá hay un reto, como lo dices, Juan Pablo, y es cómo se comporta una red si yo mirara la minga, es decir, y cuando actúa, y es una experiencia hermosa verla, porque realmente es una comunidad moviéndose, sea la Guardia Indígena por un lado, los mayores por el otro, familias enteras, y todos en una comunidad que se mueve. Entonces creo que nos das una idea de pensar cómo podría ser un análisis de redes pensado en clave reciprocidad para la minga como un elemento, digamos, que comprenda esa cosmovisión. Entonces, muchas gracias y gracias por sus reflexiones. Hay dos manos levantadas. Estaríamos en tiempo, pero para cerrar, pero si no hay problema nos extendemos un minutito más. Están Alfonso Langle y Alejandro Espinosa Rada con las manos levantadas. Alfonso, creo que estaba primero. ¿Querés empezar vos? Gracias, sí, muchísimas gracias. Solamente tal vez una sugerencia para Joaquín. Si pudieran separar como tiempo 1 y tiempo 2, o dependiendo de las olas, ola 1, ola 2, si pudieran, o sea, en el grafo, tal vez tener un grafo cuando hicieron la primera entrevista y un grafo cuando hicieron la segunda entrevista, y cómo, o sea, mostrar las mismas ego networks, pero en realidad lo que ustedes tienen es que tienen dos momentos en el tiempo, dos temporalidades, para mostrar más claramente su contraste. Esa sería la sugerencia. Gracias. Gracias a vos, Alfonso. Gracias. Alejandro. Hola, buenas tardes o buenas noches. Primero que todo, agradecerles profundamente por las presentaciones. Yo creo que cada una me permitieron pensar algunas cosas que creo que fueron muy interesantes. Déjenme partir por la primera. Tengo 3 preguntas metodológicas que me gustaría preguntar si lo pudiesen clarificar. Y la primera tiene que ver con la forma en que hicieron la ola de nieve. Y primero preguntarles cómo lograron la saturación y si es que buscaron caminos que no son alcanzados por el corset. Tengo interés en saber cómo fue su experiencia. Y lo segundo, cómo fue preguntado el conflicto, ¿no? Porque ustedes mostraban que la red del conflicto era súper dispersa y quizás tal vez tiene que ver con cómo preguntaron, qué específicamente preguntaron, ¿no? Pero no me parece raro que sea disperso en todo caso. Creo que la experiencia muestra que las redes de conflicto en general son bien dispersas, pero creo que hay altas posibilidades de desarrollos metodológicos en esa línea que sería interesante clarificar. Y lo tercero tiene que ver con la forma en que presentaron los grafos, porque muestran en los grafos que hay organizaciones, ¿no? Pero según lo que estaban describiendo anteriormente, habrían un cuestionario en donde le habrían preguntado con qué personas cooperaron, ¿no? Colaboraron y tuvieron conflictos, ¿no? Entonces mi pregunta es si es que se están mezclando los dos niveles a un mismo nivel, o cómo hacen este juego o esta distinción entre actores que se están preguntando con otros y organizaciones. ¿Por qué lo pregunto? Porque eventualmente uno podría pensar en redes multiniveles o más complejas que eventualmente esa información pudiese recuperarse. Ahora, si me permiten hacer un par de preguntas a John. John, en una de tus diapositivas, tú mostraste un gráfico de 3 niveles, ¿no? El primer nivel es, creo que, si recuerdo bien, no recuerdo bien cuál era el primer nivel. El segundo creo que tenía que ver algo con significado y el tercero con actores, ¿no? Y el tercero de actores muestras actores en nivel 1 y en nivel 2.
pero hay cosas tales como comunidad indígena, COVID y actores más particulares. Si pudieras de repente clarificar a qué te refieres con nivel 1 y nivel 2, porque la pregunta que me surge es, o la forma en que yo entiendo niveles de, a nivel de actores, tiene que ver con la capacidad de asumir acción colectiva, ¿no?, por parte de los nodos. Entonces me pregunto cómo COVID genera acción colectiva o tiene un nivel de compactación tal que puede ser tratado como un nivel 2, ¿no? Quizás ahí hay algo teórico que sería interesante clarificar. Y lo tercero, para Joaquín y Bárbara, a mí me pareció interesante el trabajo y creo que hay harto potencial para, harto, me salió el chilenismo, bastante trabajo para seguir explorando, pero me preguntaba si tal vez por condiciones sociodemográficas hay distintos focos de actividades que se prenden, o más o menos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tal vez los jóvenes, y lo tiro como hipótesis, y quizás han pensado al respecto o tienen evidencia cualitativa para decir algunas cosas, y quizás los jóvenes han dejado de tener focos de actividad, como ir al bar, como ir al parque, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con los adultos mayores ¿no? Si es que ven variabilidades en términos de características sociodemográficas? Puede ser económica, edad, género, etcétera, ¿no? Porque me parece que ahí hay una línea temática que tiene un componente cualitativo súper rico de explorar, ¿no? Y muchas gracias por la presentación. Bueno, en cuanto a la... Sí, bueno, son individuos. O sea, lo tenemos claro que son individuos. Creo que tal vez no quedó claro al momento de comentarlo, pero sí tenemos un código de 5 letras para el tipo de actor, es un código único, porque puede haber 2 individuos de la misma organización en algunas ocasiones. Pero sí, estamos trabajando a nivel de individuos. La bola de nieve, o sea, iniciamos con esta idea, bueno, la lista de informantes clave. A partir de la lista de informantes, bueno, con dos balleneros que tienen 25 años aquí, nos dieron una lista de informantes claves y a partir de esa lista iniciamos la bola de nieve con el actor 1. Digamos que fueron esos mismos balleneros, que fueron esas ONGs. Entonces, digamos, fuimos de las ONGs a las ONGs del turismo y después la segunda ola fue de esas segundas ONGs hacia más turismo. Y el punto es que estamos divididos en 7 localidades. O sea, es un espacio geográfico muy grande. Entonces, sí tenemos localidades mejor representadas. También tratamos de usar criterios como de representatividad geográfica y sectorial. O sea, a la par de la lista de informantes clave, la bola de nieve y los criterios de representatividad espacial y sectorial. Pero, pues parece que, o sea, realmente al final, o sea, empezamos preguntando de ballenas y al final los actores hablaban más tal vez como de pesca ilegal y yo ya eran actores ya muy periféricos, que fue cuando decidimos parar. Creo que esas serían las preguntas, ¿correcto? Sí. Creo que había preguntas para mí. En relación a esto de hacer tiempo 1 y tiempo 2 es una opción. Nuestra idea es poder continuar haciendo más entrevistas. El tema es que todavía no decidimos cómo vamos a encarar el proceso cuando nuestro fenómeno es algo que definitivamente cambió del momento en que hicimos la primera parte del campo ahora y que además va a seguir cambiando. Entonces eso es lo que tenemos que resolver. Quizás hacer un poco de evaluar tiempo 1 y tiempo 2 puede ser una posibilidad, y según diferencias, según sociodemográficas, según edad, según clase, nosotros tenemos la idea de que seguramente haya mucha diferencia, particularmente, bueno, en edad, también en personas que tienen hijos o no tienen hijos. Por eso intentamos hacer como esta reducción a personas de clase media profesional de un grupo etario entre 28 y más o menos 35, para poder reducir lo más posible, porque sí consideramos que si vamos a otros grupos va a haber otras pautas y otros patrones quizás muy distintos. Pero sí, lo que estamos intentando es poder continuar haciendo más entrevistas. El tema es que tenemos que decidir bien cómo lo vamos a encarar en algo tan cambiante. Bueno, gracias.
Alejandro, muchas gracias por tus preguntas. Bueno, el grafo tiene en la parte superior tiene lo que se llamaría la línea de suceso, que te va marcando como toda la línea del acontecer, o sea, que va a ir sucediendo en las fechas. Luego vienen los espacios o los escenarios donde uno puede ir observando dónde se va moviendo la minga según en qué punto están, digamos las geografías. Y el otro es el de la red de actores. Y la red de actores, como ves, tiene esos dos niveles. Entonces, bueno, para colocar el COVID como un actor, eso está dentro de la perspectiva de la Tour Network Theory o el actor red. Porque aquí el COVID jugaría como un actante, es decir, no, digamos que en la dimensión de la teoría, lo que se plantea es que el COVID está siendo parte del ensamblado también, es decir, que él no es simplemente el que está por fuera, del cual hablamos, sino que el COVID, desde la perspectiva de la teoría, tiene una capacidad de actante. Por eso es que aquí se grafea el COVID como si fuera otro actor que está allí, y digamos que él se está movilizando en medio de, y por él, digamos que él agencia procesos, pero también otros están hablando de él, o digámoslo de esa manera. Entonces, teóricamente, desde la teoría de la Tour Network, con el actante. Eso para explicar por qué el COVID está allí. Y cuando observábamos, digamos que la dinámica nos mostró que casi que todos se movieron en primer nivel, es decir, no hubo unos de segundo o tercer nivel, porque casi que la minga terminó convocando a todo el país, entonces todos estaban en función de, y a lo que plantea Pablo allí en el chat, cómo evidenciarlo, digamos que no aparece el discurso acá, no lo tenemos aquí, pero el discurso también salía de la sociedad, es decir, la gente salió a hacerle calle de honor a la minga a medida que ella iba pasando por todo el territorio, la recibían, le daban alimento, le daban apoyo, le daban, o sea, la manifestación realmente de la minga y esa empatía que generó frente a la sociedad es quizá lo que puso en tensión al Estado mismo en su rechazo, es decir, por eso la segunda estrategia de legitimarla ya no es por COVID, entonces ahora es porque allí estamos viendo el enemigo que es la disidencia. Entonces, era como minar esa empatía que estaba logrando con la sociedad. Por eso la sociedad aparece como un aliado muy fuerte, muy importante, porque en la pasada, y para dar un ejemplo y para cerrar aquí, en las últimas protestas que tuvimos recientemente, hubo un caso en Cali que cuando la minga, parte de la sociedad de Cali, empezó a ya no estar a favor de la minga dijo, nos retiramos. Es decir, si estamos generando un elemento de tensión, no nos interesa vivir el país, entonces la minga automáticamente se retiró del proceso y eso hace que, digamos que ellos, si no movilizan esos elementos de empatía y esa reciprocidad de la que hablaba ahora Juan Pablo, no es una reciprocidad solo hacia adentro, es también hacia afuera. Entonces creo que allí hubo un papel clave y sería, bueno, en la exposición no se veía ese discurso de la sociedad, pero estuvo todo el tiempo y digamos que fue un elemento también muy, muy interesante observarlo. Claro. No sé ahí si por con ahí esto también respondo. hay Dale. algo que hace por ahí a las disciplinas en las que estamos cada uno. Yo vengo por ahí de sociología, y ahí estaba esto de sociedad. En principio, incluso el Estado es parte de la sociedad, pero me queda claro lo que decís de que en definitiva son los pobladores, digamos, de todo el territorio por el que van pasando la minga y cómo se relacionan con esas poblaciones con las que se van encontrando, pero ahí queda súper claro. Bueno, no sé si estamos con otras preguntas pendientes. Me parece que se dieron unos intercambios súper interesantes y que bueno, está buenísimo esto de quienes han estado escuchando ahí han tenido inquietudes sobre lo que se presentó, que pudieron ser respondidas. No sé si alguien más tiene alguna cosa para agregar o preguntar. Olvidé responderle a Alejandro sobre el conflicto. El conflicto lo preguntamos de manera indirecta, lo preguntamos con quién es difícil colaborar. O sea, fue una manera, o sea, ellos nos dijeron con quién de ellos habían colaborado en alguno de sus temas y después le preguntamos, ¿y de estas personas
con quién de estas personas fue difícil colaborar en esta temporada específica. Así fue como obtuvimos el dato del conflicto. Pero digamos, no preguntamos, digamos, la pregunta es como sobre conflicto débil, o tal vez una pregunta sobre conflicto fuerte hubiera sido ¿con quién evitas colaborar? Porque también lo que vimos con Cintia es que pues hay colaboración y hay conflicto, o sea, están presentes los dos, aunque bueno, idealmente el QAP deberían ser muy parecidas, pero no lo son, justamente por la dificultad de los entrevistados a revelar sus lazos, así sean de conflictos débiles. No sé si Cintia quiere decir algo más sobre eso, sobre el conflicto. Pues solamente que, bueno, aunque estuvimos trabajando en estas localidades que geográficamente pueden estar separadas, las redes son muy cercanas. Entonces, todos conocen a todos. Entonces, por eso creemos que sucedió que las personas, o sea, después nos enterábamos del conflicto, pero no lo incluíamos porque no era algo que se hubiera revelado en la entrevista. Pero ya después nos enterábamos que sí había conflictos, pero que no se revelaban. Entonces, creo que esa es una de las oportunidades que tenemos para esta investigación, ¿no? Encontrar otras estrategias que nos permitan mapear el conflicto de una manera más efectiva. Hay una pregunta ahí en el chat de Laura Teo, que pregunta qué datos espaciales tomaron para poner en relación con los vínculos. Entiendo, Laura, que le estás preguntando a Cintia y Alfonso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, aún no lo hemos espacializado. Bueno, los actores, la localidad de donde viven los actores. O sea, son 7 localidades costeras, que todas se dedican al turismo de avistamiento de ballenas. Entonces, digamos, como dato espacial lo que tenemos es cada una de esas localidades. En este momento, eso es lo que tenemos. Ajá. Quizás a partir de este último me permite agregar un comentario. A veces la variable espacial también nos permite interpolar con otras fuentes de datos. Por ejemplo, en esto que recién decía de que existe conflicto pero existe relación, a veces saber, bueno, cuáles serían otros potenciales organizaciones o actores con los que no existe relación. A veces otras fuentes de datos, como censos de organizaciones vinculadas con la actividad específica con otras organizaciones, nos permite conocer un universo potencial y que no aparezca en las entrevistas también es un dato, ¿no? Porque te dice, bueno, mira, estos ni siquiera aparecen como actores yo con también pensaba conflicto. en el caso de John. Sí, Laura. Se trabó. Sí, Juan, ¿nos podrías explicar un poco más lo que dices? Porque aquí no hay mucha información, no, hay mucha investigación ecológica, pero hay poca investigación social. Entonces, esta es de las investigaciones sociales pioneras en sociedad civil en esta región de México. Pensaba en un trabajo, Alfonso, que alguna vez empecé a hacer y no terminé, que tenía que ver con redes de relaciones entre pymes, ¿sí? en la ciudad acá donde vivo. Entonces la primera cuestión a relevar fue cuál era el universo, cuáles eran todas las pymes, ¿sí? que existían y categorizadas por rubro. Entonces luego el instrumento tuvo que ver, era una encuesta muy sencilla, ¿sí? Un formulario de Google con listar el listado completo, ponerlo a disposición de todas las pymes y preguntarles si mantenían algún tipo de relación, ¿sí? Con estas organizaciones. En un primer relevamiento no se puso el listado, se le preguntó, bueno, ¿con qué otras pymes mantiene relación? Entonces cada una nombraba 10, 15 o menos. Esto al volcarlo en un grafo, uno, bueno, veía, ¿sí? Luego intentamos categorizarlo, ¿sí? Si era una buena relación o mala relación, o relación conflictiva con otras organizaciones. Pero ya que aparezca como una relación, digamos, negativa, aparece igual como relación. En el tema que ustedes trabajan, digo, desconozco, pero ¿cuáles serían otro tipo de organizaciones o actores sociales existentes, sociales, gubernamentales, no gubernamentales, que podrían intervenir ante la resolución de alguna situación, pero quizás ni siquiera aparecen en el universo de posibilidades de estos actores que están nombrando? No es que aparecen como algo con quien tienen conflicto, ni siquiera aparecen, ¿sí?
A eso me refería. Ahí donde pueden recurrir a otro tipo de fuentes secundarias, ¿sí? Como, por ejemplo, estos relevamientos de organizaciones no gubernamentales. Hay tipologías dentro de estos relevamientos de organizaciones no gubernamentales que pertenecen, o el tipo de acción por la cual se nuclean, organismos gubernamentales, ¿sí? No sé, se me ocurre defensa civil, etcétera, etcétera, que bueno, eso lo pueden tener antes, no hace falta que ustedes lo salgan a mapear, eso existe como información censal, información que está en los organismos, ¿sí? A eso me refiero. Ahí regresó Laura, que antes se había ¿volvió? justo Bien. pisado Ay, cuando estaba perdón, hablando. sí tengo muy mala conexión y se va y vuelve. No, también lo que quería mencionar y estaba pensando en relación al trabajo de John, es esta cuestión de la minga, como todas las relaciones que aparecen en el concepto mismo de minga y que están directamente vinculados a su actuación en el espacio. Que no es posible definir la minga si no hay un territorio sobre el cual se dan estas interacciones o estos intercambios, estos sistemas de intercambio que planteamos los antropólogos. Qué interesante sería ver ese, digamos, ese mismo problema o ese mismo tema cultural en esta cuestión de la dinámica en el espacio con el movimiento hacia otros lugares y qué cambios hay en esas relaciones, si son las mismas personas las que intervienen, si lo que los moviliza es alguna cuestión que se suma a vínculos preexistentes, si el tema político también es algo que se suma al problema del trabajo y la colaboración para el trabajo desde el origen de esta institución, podríamos decir, de la minga, en los territorios donde están emplazadas las familias o las personas. Y me parece que acá la cuestión del territorio es central también para inclusive explicar la movilidad o el cambio hacia otras formas de mantener la organización o la institución, como diríamos, desde algún esquema más funcional. Me parece que eso, digamos, estaría muy bueno conectarlo, y conectarlo con el tema del territorio, ¿no? Que es un poco la cuestión que nos interesa por esta mesa. Luego para los chicos que hicieron, el grupo que hizo el trabajo con las encuestas, por ahí transmitirle un poco la impresión, no sé, también está Julián acá, nosotros hicimos una encuesta, no entrevistas, para relevar esta relación que existía entre los vínculos frente a la restricción del COVID en relación a la delimitación de nuevos espacios en el espacio preexistente de los departamentos y las casas en la ciudad. Y descubrimos que la gente, frente a la restricción y al uso del espacio habitual, cotidiano, encontraba, o podíamos nosotros delimitar, sectores que antes no eran importantes. Ahora empezó a ser importante el balcón, empezó a ser importante el pedazo de terraza que tenía, es decir, los vínculos los resignifican los espacios habituales que eran de desplazamiento o de entrada y salida a la casa, frente a la situación de restricción porque no podíamos salir más de 5 cuadras. La resignificación también o el valor que tomó el espacio de los vecinos cuando antes hacíamos los mandados a varios kilómetros, a los hipermercados, ahora eran 5 cuadras donde podía sacar el perro y donde a la vez se reforzaba la interacción con los que estaban próximos. Entonces ahí la relación y el espacio es central para entender cómo la gente, las personas, nosotros mismos nos readaptamos o buscamos una opción para el momento de la restricción y donde nuestros vínculos estaban totalmente, ¿no?, limitados. Digamos, las conclusiones un poco las sacamos a partir de preguntarle a la gente en la encuesta cuáles eran los vínculos que tenía concretamente, empíricamente, cuáles son los que mantuvo y bueno, y en qué espacio se mantuvieron. Bueno, para los chicos también de las encuestas creo que hay tener un poquito de cuidado entre las nociones de ciclo de vida y de curso de vida. En análisis de redes, la noción de curso de vida incluye estudios dinámicos basados en las relaciones sociales. El de ciclo de vida es más parecido a etapas donde se discrimina por edad a los grupos
y se los va viendo cómo se transforman sobre la base de cambios más de tipo biológico. Y ahí pienso en mucho de lo que se investigó durante la pandemia y esta producción de datos primarios. Hay mucho también por ganar en la posibilidad de conectar equipos y compartir datos, ¿no? Esto que comentaba antes de, bueno, no podemos retrotraernos a ese momento y captar más datos. Sí hay muchos equipos que estuvieron y que estuvimos, también en el caso mío, captando información como se podía, lo que no significa de cualquier manera, sino realmente dentro de lo que se podía, que eran maneras válidas, digamos, de producir información. Y ahí, Joaquín, digo, ¿no? Dentro de las maneras que pensaban de cómo lo podríamos extender, yo pienso que hay mucho para hacer en términos de meta-análisis, digamos, porque hay encuestas situadas por ciudad, muchas universidades se han puesto o equipos de investigación, a hacer análisis de algunos, eso, a diferentes escalas, algunos cuantitativos, algunos cualitativos, y no conozco de trabajos que hayan reunido todo eso, por lo menos para Argentina, y sin duda eso sería una clave para poder generalizar, si esa es un poco la clave que les interesa y que mucha gente seguro quiere leer, tal vez el metaanálisis o colaborar para poner en común fuentes primarias y a partir de ahí hacer estandarización y análisis podría estar súper bueno, me parece. Quizá, Pablo, agrego ahí de vuelta con lo que decían con los dominios de cada uno. Yo vengo del área de educación justamente por la singularidad de lo que ha sido y en algunos sentidos sigue siendo la continuidad pedagógica en la circunstancia de la pandemia, ¿sí? por lo inédito del acontecimiento. Ha habido producción, se están cerrando producciones de los programas PISA-COVID, ¿sí? vinculados a la evaluación. Hay un estudio de UNICEF hecho el año pasado con el municipio, que están las bases de usuarios, están disponibles para descarga, que hay cuestionarios a directivos, a docentes y a hogares, ¿sí? Los de docentes y directivos están desagregados a nivel, en el caso de Argentina, a nivel jurisdiccional, ¿sí? Los de hogares están desagregados a nivel región, y hay bastante información para pensar. Me parece, volviendo a lo que decíamos hoy con el caso del trabajo de Joaquín y su compañera, que me parece un punto de partida para ahora pensar, bueno, tenemos algunos ejes y algunas dimensiones, ahora hay que darle eso, y me parece que lo más rico en este caso es darle volumen. Por eso vuelvo a esta sugerencia de pensar el volumen de información, ¿sí? De pensar qué fuentes hay en repositorios de datos abiertos. Hoy nombrabas todo lo que tenía, por ejemplo, con movilidad urbana. Digo, hubo mucho estudio de movilidad urbana a partir de redes de celulares, que hay publicaciones con seguimiento de datos. Digo, hay un montón de eso que lo que va a hacer es engrosarlo, ¿sí? en algún sentido, y darle algo que, como les decía hoy, tenemos mucho todavía por producir en ese sentido, ¿sí? Pero digo, por el lado de educación hay en este momento, y se van a estar cerrando varias cosas, y uno de los objetivos ha sido poner a disponibilidad todas esas bases de datos. Así que eso, de hecho, entras a la página del ministerio en argentina.gov.ar y están ahí para descargar los datasets de ese estudio, ¿sí? Bien. Pablo, estamos ahora sí pasados. Sí, Joan Gregory con la mano levantada. Si te parece, Joan, digo, de hacer el comentario de qué vas a hacer, y un después ya cerramos la mesa. Un comentario pequeño a lo que nos planteaba Laura del territorio. Me parece excelente, Laura, porque me pones a pensar si también el territorio terminó marchando, es decir, no es solo la comunidad la que se desplaza, sino que es el territorio mismo que también se está desplazando y de alguna manera va promoviendo esta idea que tú piensas. No puedo entender la minga sin el territorio, aún ella estando en movilidad. Entonces estaba pensando en eso. Gracias. Y yo quería decir que, bueno, gracias por los comentarios, coincido en todo lo que dijeron. También creo que algo muy, muy interesante que nos preguntábamos era cuánto de esto va a ser todo por la pandemia, cuántos cambios son por la pandemia y cuánto va a haber de rebote y vuelta a la normalidad, o si va a haber cambios más permanentes. Esa era como una de nuestras principales preguntas a futuro. Nada más. Gracias. Bueno, genial. Bueno, no sé si Laura o Pablo quieren decir algo en términos ya de la organización general de las jornadas. Mañana sé que sigue la actividad desde las 9 con una mesa de trabajos, pero aprovechando que están acá y bueno, y agradeciendo también, Laura, que has venido con las jornadas desde hace tanto tiempo y que aportan tanto al análisis de redes, bueno, siempre agradecidos.
Nada, agradecerles la participación de hoy, que ha sido más numerosa que los números fríos de inscripción. Hemos superado en los dos casos, en los dos workshops, hemos superado la cantidad de inscriptos con la cantidad de asistentes. Hemos tenido algunos problemas que hemos podido resolver más o menos rápidamente, con lo cual también hemos chequeado la maquinaria, e invitarlos a las sesiones de mañana y de tarde, donde vamos a tener el despliegue de 2 mesas. Y una última cosita, un último bocadillo, vinculando el comentario de Laura con el comentario de John Gregory. Me parece, John Gregory marcó algo que me quedó dando vueltas desde que lo escuché, que era la silla vacía. Me parece que ahí hay un territorio o no territorio que hay que ligar con el mundo de lo simbólico, con el mundo de lo conceptual, y habría que comparar ambas redes, a ver si funcionan en conjunto o solo coinciden en ese punto, en el punto de la ausencia del Estado, de la ausencia del gobierno, de la ausencia del poder, de la ausencia del deseo. Eso. Bueno, Pablo, Juan, gracias por la mesa. El tema a mí me fascina, el tema territorial y vínculos, me parece para seguirlo trabajando en los próximos eventos. Muy interesante la mesa. Muchas gracias y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias a todos por Chao, chao. participar. Gracias. Adiós. Bye. Gracias.